Seguimos, son las 8:10 y Paquirrín Martín no ha dimitido y nadie pregunta por él. Pues yo sí. Paquirrín, don Francisco Paco Martín, ¿por qué no se va usted a su casa? Usted dijo que el partido de la ETA, que ahora se llama Bildu, antes se llamaba Sortu, antes Batasuna, EH, Euskal Herritarro, Sortu, Pichu, Machu, me da igual cómo se llame, es el partido de la ETA. Bueno, tan partido de la ETA es que se sucia un etarra y le da el pésame Sánchez en las Cortes. O sea, ya más evidente. Usted dijo que había salvado miles de vidas porque había votado los proyectos. En 6 ocasiones se votó en las Cortes. 2 fueron el cierre ilegal del Parlamento, condenado por el Tribunal Constitucional, y lo demás fue pues una vergüenza. Pero es mentira. Usted dijo que a diferencia de los patrioteros de pulsera, porque usted pertenece a la tribu de los idiotas, perdone, no es personal, es político. O sea, que piensan que todo señor de derechas lleva una pulsera con la bandera de España. ¿Usted con qué la lleva? ¿Con la bandera de la hoz y el martillo? ¿Con el hacha y la serpiente? ¿Usted con qué lleva? Usted no tiene bandera. Usted es un sicario de Sánchez. Vamos a ver, usted dijo eso. Usted mintió como un bellaco, porque nunca votó, jamás votó la banda de Bildu, jamás votó las propuestas del PSOE en el Parlamento, nunca, ninguna. El PP apoyó 5 de 6, Vox la primera, Bildu ninguna. O sea, usted mintió, usted injurió a las víctimas del terrorismo. Usted tiene el mismo aprecio por las víctimas del terrorismo que Sánchez, o sea, ninguno. Y usted tiene que irse a su puñetera casa porque usted es un oprobio para la vida pública española. Usted es una vergüenza. Usted no puede tener un cargo público. O sea, yo no merezco pagarle el sueldo a usted. Usted tiene que irse a su puñetera casa y después meterse en una cueva a hablar con los escorpiones, que después de Sánchez le parecerán amigos. Las 8:13 y no ha dimitido. Pues usted cree que aquí somos de los blanditos que dicen, ay, ¿por qué me tratas así? Ay, no sé, y ya está, aceradas. El periodismo acerado, pues está usted muy confundido. Las 8 iban a ser 14 minutos y sigue sin dimitir. Pues seguiremos pidiéndoselo. Don Paquirrín Martín, a su puñetera casa, por menospreciar a las víctimas del terrorismo, delito por el que debería ser condenado, y además por colaboración con banda armada, porque si eso no es colaborar con el partido de la ETA, ya me contará usted, achacándoles méritos que además no tienen. Pero bueno, ¿cómo está la cosa meteorológica? Pues hasta el viernes todavía vamos a tener un periodo apacible. A partir del viernes ya se nos echa el verano encima, si es que está terminando junio. Bueno, tormentas en toda esta zona, las tierras altas de Guadalajara, la serranía de Cuenca, las tierras altas de Albacete, que en invierno hace un frío tremendo. Bueno, pues hoy tormentas, granizos, típicos de esta época. En Madrid nos mantenemos unos 29 de máxima, la máxima nacional en Murcia 35 grados y la mínima Ávila y Soria 12 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que sabemos y lo que intuimos que está pasando. Luego viene Alejandro Vara, viene Maite Rico, vamos a ver si podemos darles más datos sobre Baleares, que es la madre del Cordero. Pero lo fundamental en España, el mayor agravio, la mayor pérdida de libertades, el atropello a los derechos básicos más grave es el que se produce en materia lingüística y escolar. Lo más grave de todo lo que pasa en España es que hay muchos sitios donde no se puede estudiar en español, donde está prohibido y perseguido, hasta pedir estudiar en español. En Cataluña, en Valencia y en Baleares, que es lo que llaman ellos los països catalans. Antiguamente, antes de la guerra, le llamaban la Cataluña Gran. Y entonces lo hicieron, intentaron hacerlo,
esas mamarrachadas típicas del separatismo, que luego son una pandilla de cobardes que huyen por las alcantarillas, como hicieron Denkasi y compañía en el golpe del 34. Pues en el 36 mandaron a un sicario soviético, el comandante Bayo, que luego estuvo instruyendo a Fidel Castro, un sicario de Moscú, a conquistar Mallorca. Y dice Azaña en sus memorias, dice, llevaban más banderas que fusiles, entre 4 falangistas les dieron pal pelo. Exactamente. Exactamente. Esa fue la gran conquista de Mallorca. O sea, llegan a poner ahí la bandera catalana, que es la realidad. O sea, Valencia y Palma son colonias, a efectos culturales y políticos son colonias de Barcelona. Hay gente que se resiste más en Valencia que en Baleares, porque en Baleares el PP traicionó la condición nacional de Baleares. Fue Matas, mejor dicho, fue Cañellas, el primer presidente de AP. Luego Matas del PP, los que más han colaborado, los que pusieron, digamos, las primeras piedras de lo que ahora es un atropello continuo. Se huyen los médicos en mandada porque les piden un nivel de catalán tal. O sea, que te duele el hígado y tú, si vas al chiringuito y le dices a un señor que te ponga una sangría, en español te la contesta en español. Sí, señor. Pero, en cambio, el cirujano no. El cirujano te opera en catalán, nivel C. Esa escoria, esa represión, esa dictadura lingüística, lleva muchos años y es fundamental. En Valencia han llegado a un acuerdo que es muy sencillo. Se garantizará la enseñanza, la libertad de elección de lengua, de enseñanza, en todos los tramos de la enseñanza. Punto. ¿Qué pasa en Baleares? Pues en Baleares lo que dicen es que es la primera lengua. ¿Qué es eso de la primera lengua? ¿Qué es eso de la primera lengua? Yo sé lo que quiere decir. Quiere decir en primaria. Y a partir de primaria, inmersión lingüística como en Barcelona. Es decir, te concedo los derechos hasta los 6 años, pero a partir de los 6 años eres mi esclavo. Venga, fracaso escolar. El fracaso escolar en Cataluña de los castellanohablantes es el doble que en los catalanohablantes. Hombre, claro, si la lengua tuya no es la que usas para aprender, ya son malos los profesores y se aprende mal, imagínense, desconectan. Luego que hay abandono escolar, pero ¿cómo no va a haber abandono si no te hablan en tu lengua? Total, que el acuerdo al final va a ser bastante mérito de Mazón y del gran Vicente Barrera, y he recordado, y en el debate ha recordado Andrés Amorós, Vicente Barrera, torero finísimo, era el ídolo de la izquierda, contra Ponce, que era el de las derechas, en Valencia, pues durante años. Claro que saben las izquierdas, no saben nada de nada, y las derechas tampoco. Pero hoy se constituyen las asambleas, y vamos a ver qué es lo que pasa, Sara. Las asambleas de Baleares y de Extremadura efectivamente se constituyen hoy. En el primero de los parlamentos hay acuerdo Partido Popular y Vox para que la formación de Bascal presida la Cámara, con Jorge Campos fuera de la ecuación. Una vez que se confirma que acudirá de número 1 al Congreso, se desbloquean las negociaciones. No sucede lo mismo en Extremadura. A menos de 2 horas para que dé comienzo la sesión, no hay acuerdo entre las dos formaciones. El Partido Popular ofrece la presidencia de la Asamblea a cambio de gobernar en solitario, pero Vox no lo acepta. Bueno, en Extremadura no hay un problema de libertades porque no hay un problema lingüístico. Donde hay un problema lingüístico hay un problema de libertades básicas. La Constitución española dice que todos los españoles tenemos el deber de conocer y el derecho a usar la lengua castellana, que es de las lenguas españolas, no es el español en todo el mundo. Esto fue una mamarrachada cobardica, pero es igual, me da igual que lo llamen castellano o español. Es lo que se habla desde Tierra de Fuego hasta Alaska. Y en España lo que habla la gente a la que luego no le dejan estudiar en español, que paga sus impuestos pero no tiene ese derecho, reconocido por la UNESCO en 1964 como un derecho humano fundamental. El niño tiene derecho a educarse en su lengua. En Baleares, Jorge Campos defendía, antes de Vox, esta cuestión. Pero claro, en Baleares se han producido 2 fenómenos que nos lo tienen que explicar. Primero, ¿por qué quitan a Jorge Campos? Y luego, ¿por qué aceptan? Si esto no está claro, ¿por qué aceptan la presidencia de la Asamblea? Que está muy bien
pues como escaparate, pero eso no tiene ningún valor en el gobierno. A mí qué más me da quién aparezca. Bueno, si me da, a mí no, porque yo no cobro eso. La cantidad de cargos, de asesores y tal que hay en los parlamentos, bueno, eso es una mina de oro. Ahí colocas a la familia, al primo, a la querida, a la tía del primo, pagas un divorcio y todavía te quedan cargos y asesorías. Será por cargos. Pero yo no sé exactamente qué es lo que realmente... Barrunto lo peor. Barrunto que se queda en la enseñanza primaria, pero no lo sé. Gabriel Torrens, en el Radio Baleares. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, Gabriel, ¿por dónde crees que va? Porque la verdad es que hay una opacidad notable. Primero, ¿por qué ha saltado Jorge Campos, que era el pilar, junto con Fulgencio Coll, aunque creo que entre ellos no se llevaban bien, pero que era el pilar de la gran reivindicación de Vox, que era lo mismo que en Valencia? Es decir, el poder estudiar en español, o en el caso de Mallorca sería mallorquín, que tampoco estudian en mallorquín, pero bueno, sobre todo la libertad de elección en materia escolar. ¿Cómo es posible o cómo ves tú por qué ha saltado Jorge Campos? Probablemente Jorge Campos, aunque él considera que no y ha negado ser un escollo, era un escollo en la negociación, hacía más difícil un acuerdo, que es lo que se ha anunciado, lo que se anunció anoche, un preacuerdo entre Partido Popular y Vox, en el que sí se habla de la imposición lingüística, se le dedican 2 líneas, asumiendo que en la comunidad existen 2 lenguas oficiales y que se garantizará el que los padres puedan elegir libremente el centro para sus hijos, así como la primera lengua. El que Jorge Campos se vaya a Madrid, el que sea candidato de Vox número 1 en las listas del 23 de julio, seguramente facilita el acuerdo. De hecho, se ha anunciado este acuerdo. Se han precipitado los hechos en pocas horas, porque era por la mañana cuando anunciaba su candidatura y por la noche conocíamos el preacuerdo entre PP y Vox, que de momento es efectivamente para la constitución del Parlamento Autonómico. La presidencia va a ser para Vox, mientras que la vicepresidencia primera y una secretaría en la Cámara Autonómica, en la mesa del Parlamento, será para el Partido Popular, y a expensas de que este acuerdo se concrete en un principio con Marga Proens, la candidata del PP, como próxima presidenta del Ejecutivo Autonómico, y sin miembros de Vox en el mismo. El Partido Popular suma tantos votos como la Izquierda Junta. Además, han conseguido el escaño clave en Formentera con una coalición liderada por ellos mismos, con lo cual tienen más que toda la izquierda, y Vox basta con que se abstenga. Al final, lo que han pretendido es contar con el apoyo del partido que ha sido hasta la fecha de Jorge Campos, y lo que ahora está por concretarse es ese gobierno balear, pero suponemos que será también cuestión de horas el que conozcamos y se concrete ese acuerdo para el Ejecutivo Autonómico. Pero lo de primera lengua, tú lo entiendes porque en Valencia se entiende muy bien. Libertad de elección en todos los tramos de la enseñanza, libertad de elección de lengua vehicular. ¿Tú cómo interpretas lo de primera lengua? Porque a mí me suena a primaria, que es el run que hay, y del entorno de Jorge Campos lo que dicen, no, lo van a dejar en libertad de elección, en la guardería y hasta los 6 años. Sí, yo creo que probablemente, exacto, para la lengua en la que se aprende a leer y escribir, seguramente también en la educación infantil y primaria, efectivamente, y después un bilingüismo que pueda ser real. Lo que pasa es que aquí en los centros públicos la imposición del catalán alcanza el 100%. Exactamente, es que si no hay libertad... una lengua extranjera. Claro, pero si no hay libertad, no puedes garantizar que a partir de los 6 años esa lengua en la que has aprendido no te sirve de nada en la enseñanza, porque no te dan las clases en esa lengua. Probablemente en la concertada se puedan hacer avances en esa dirección, y que todo tenga que ser paso a paso. El Partido Popular ahí también tiene unos problemas de encaje pues dentro de sus propias filas y con la historia que tú recordabas. Sí, la de Matas. La de Matas, la de Cañellas, sí. Y el arraigo del Partido Popular también en los pueblos, con la par forana. Una sensibilidad, efectivamente, una sensibilidad regionalista que vuelve a ser dominante. O sea que al final estamos en lo de siempre, ¿no?
Bueno, yo espero que no. Es decir, y lo que intenta Vox es que se hagan avances, insisto. Yo creo que también la postura de Vox es complicada porque la única fuerza sería si el Partido Popular se encerraba en no queremos contar con el apoyo de Vox, que se abstengan, pues se tenían que abstener a cambio de nada o vernos abocados a nuevas elecciones, un escenario que nadie quería. Bueno, hay hombre, la izquierda sí, porque a lo mejor tenía la oportunidad de ganar. Y difícil porque, perdón, pero Francina Armengol ya se ha ido a Madrid. Bueno, ya tiene el billete, será la número 1 también, candidata del Partido Socialista en las próximas elecciones generales, aunque asegura que quiere hacer oposición, sin nada de autocrítica. No, claro. Tras haber perdido las elecciones, y no solo en el gobierno autonómico, sino en prácticamente todos los municipios y en los consejos insulares. Oye, pero esto es tremendo. Se va a llenar el Congreso de los Diputados de todos los perdedores de provincias. Esto va a ser tremendo. Será curioso ver a Jorge Campos con Francina Armengol en el Congreso de los Diputados, efectivamente. No, acabarán yéndose a tomar algo con Rufián. Es que la noche de Madrid une mucho. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias, un placer. Pues nos confirma... Sí, es que hay una palabra que es muy clara, que es libertad de elección. Libertad se entiende muy bien. Primera lengua materna, lengua de primaria. Lengua de primaria. ¿Por qué? Por lo que nos ha explicado Gabriel Torrens. Porque el PP no quiere perder los votos de los pueblos donde tiene más presencia el mallorquín, que luego tampoco estudian en mallorquín. Pero que esto se lo ha inventado el PP, son los complejos del PP, los maricomplejos de Cañellas, de Matas, que siguen igual, que siguen en lo mismo. Y como sobraba el de Vox, pues lo han echado. Lo que no ha conseguido la izquierda en 20 años, lo ha conseguido el PP con Vox en un día. Esta es la realidad. Bueno, y vamos a recordar que para purgas, esto le tiene que dar una envidia a Busadé tremenda. Para la purga de Podemos es una cosa verdaderamente bonita, pero menos importante que la de Vox. Yolanda Díaz elimina el círculo más cercano a Pablo Iglesias y se rodea de críticos a Podemos. Yone Belarra irá finalmente de número 5 por Madrid, no tiene asegurado, por tanto, el escaño. Lilith Bestringe, de 4 por Barcelona, tampoco. Junto a Irene Montero también ha sido vetado Pablo Echenique, que no va a repetir como diputado por Zaragoza. Yolanda Díaz ha fichado a Nacho Álvarez. En Vox, en torno a 10 diputados han sido purgados, los reconocidos como el ala más liberal de la formación. Entre ellos se encuentran el que fuera inspector del Banco de España, Rubén Manso, o Víctor Sánchez del Real, diputado por Extremadura. Buxade no entra en etiquetar a los expulsados del partido. ¿Esos 124 concejales de Vox están por la etiquetita? ¿O está el tertuliano? ¿O el opinador? El que redacta editoriales. Que no. Que es que estamos en otra cosa. Estamos en que se trata de defender España y los derechos de los españoles. Y aquí no hay etiquetas. La libertad individual. La soberanía sanitaria. La soberanía alimentaria. La soberanía energética. De esto se trata, de esto es lo que hemos hablado, esto es lo que les preocupa a la gente. A la gente, a la soberana cara dura que tienes, Buxadé. Porque tú, cuando haces tu libro, bastante malo, por cierto, sobre la soberanía, se llama así, a ti te entrevistan aquí, Nuria Richard te entrevista. Y en cambio, cuando va a venir Contreras, como ahora estáis molestos, pues entonces prohíbes que venga Contreras a explicar su libro. Indudablemente mejor que todos los tuyos, los que has escrito y los que puedas escribir, si es que los escribes tú, que tengo mis dudas, porque viendo cómo hablas, no creo que escribas. O sea que tú sí podías venir. Pero Contreras, que vale 20 veces más que tú, no. Mira, Buxadé, tú tienes varios problemas, pero sobre todo uno, se te ve todo. Se te ve todo. En cuanto te llevan la contraria, te sale la falange auténtica, pero borde. Habéis echado a 10, de los cuales están el más importante en materia económica, Rubén Manso, el que teníais, a menos que un gobernador del Banco de España, y lo echas tú, de la falange auténtica, un abogadillo de tercera de Barcelona. ¿Qué digo de tercera, de quinta? ¿Por qué? Porque dijo que no eran tan buenos los resultados. Y a Víctor Sánchez del Real, el que crea
Vox en Andalucía, el que dirige la campaña de los 12 escaños cuando nace Vox, ¿a ese por qué lo has echado? Porque es liberal y de Extremadura, dos cosas que te molestan, ¿o qué? ¿Por qué? No llevas etiquetas, como que no ponéis etiquetas. Hombre, los echados son todos liberales, pero el del Yunque número 2 de Barcelona, ese lo conservas, ¿no? ¿Qué pasa? Que entre Opus y Yunques y legionarios y sectas diversas, los carismas distintos, sectarios todos, más o menos os repartís en la cosa. Claro, los liberales, como no pertenecen a ninguna secta, pues fuera, ¿no? ¿Por qué Liberto Senderos, fundador y tesorero del Yunque, oprobio de las listas, que captaban jóvenes, pero como el jefe de campaña de Rocío Monasterio, que han captado jóvenes para el Yunque, sociedad paramilitar, secreta, mexicana, absolutamente contraria a la democracia y las libertades, que se dedica a captar menores de edad? ¿Por qué Liberto Senderos sigue en Vox y es concejal de Barcelona? Y en cambio Víctor Sánchez del Real no. Y Rubén Manso no. Y Víctor del Amo no. A ver, ya están etiquetas, tú sí que eres una etiqueta. En fin, y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Iberdrola, Dani. Iberdrola, que tiene un ahorro en este caso para vosotros, para las familias, con un nuevo plan. Familias pueden ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Pueden conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si son familia numerosa. Sea como sea vuestra familia, os merecéis el mejor ahorro, desde luego que sí, y se pueden informar en iberdrola.es. Recordamos, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, y viene Maite Rico y Vara a la tertulia, pero anda que no hay cosas que comentar. Creo que Beria, o sea, Busadé, Beriadé, podríamos decir, o Voxadé, porque es Vox, es él, el caudillo está en sus cosas. Deja a los humanos discutir y tal, pero él está en otro, en el empíreo. Pero a las 10 menos 10 ha convocado una rueda de prensa. Sí, se ha convocado a los medios. Mira, pues nos llega bien, todavía llegamos a la tertulia para anunciar una cosa o la otra. Sí, porque de momento sigue sin haber acuerdo. Yo es que estoy atónito. Pero bueno, ¿cómo pueden dejar sus mensajes los oyentes? Audios WhatsApp en el 648 91 92 60, que opinen si creen que al final habrá pacto en Extremadura, que opinen también sobre ese... ¿Y qué pasa con el pacto en Baleares? Exactamente. Porque lo que hemos hablado con nuestro hombre allí es que lo peor que suponíamos se va a confirmar. Hay que esperar a que se desarrolle, pero desde luego lo que hemos visto demasiado bien no pinta. No pinta. Si creen también, como publican hoy ya varios medios, que Pablo Iglesias está esperando al 23J para tomar la venganza con Yolanda Díaz, para tomarse la venganza. Nada, este es lo que diga Roures, el catarí. O si está únicamente presumiendo. Y también Vox reaccionó ayer de manera airada, lo hemos escuchado, a las preguntas sobre la purga, también a las críticas internas que hay en el partido. Y lanzamos una pregunta a los oyentes: ¿se identifican con este Vox? Claro, Eso es lo fundamental. Este Vox, el que echa a Sánchez del Real, que echa a Rubén Manso, a Víctor del Amo, este Vox es el Vox de hace 2 años, de hace 1 año, porque hay un cambio radical que es el de las segundas elecciones andaluzas. Ahí ya nos da lo mismo el PSOE que el PP, el establishment, el bipartidismo. Bueno, esa gansada estaba bien, pero ahora resulta que el bipartidismo a que aspiran es PP-Vox, que me parece lo normal. ¿Pero en qué quedamos? ¿Aspiran o no aspiran? ¿Quieren o no quieren? Porque yo veo que dicen las dos cosas. Queremos entrar en los gobiernos del PP, pero no queremos saber nada con el PP. ¿En qué quedamos? Yo sé en lo que quedamos, pero en fin. Bueno, pues 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.